Para empezar a construir materiales en Blender, vamos a tener que hacer dos cosas. Uno, vamos a establecer el espacio de trabajo. En la parte superior tenemos diferentes espacios de trabajo, workspaces. Hay uno en particular que es el shading. Cuando activamos el espacio de trabajo, lo que vamos a tener es una distribución de algunas áreas que nos van a permitir manejar materiales de una manera bien particular. Lo primero que tenemos es a la izquierda tenemos una especie de Finder o de navegador de documentos que inicia en la carpeta de documentos que tenemos de manera predeterminada en Windows. En la parte inferior tenemos una previsualización de los mapas de textura y aquí en el centro tenemos la vista importante, en este caso la vista tridimensional, que tiene cosas particulares para poder mostrarnos los materiales y los mapas que estamos construyendo. Y en la parte inferior tenemos una visualización del sistema de nodos que tiene Blender para empezar a construir los árboles jerárquicos con las texturas. Ten en cuenta que este tipo de visualización de nodos es un poco diferente a la visualización que tenemos normal de los materiales a la derecha. Este material aquí lo que tiene es una visión lineal. No significa que no podamos manejarlos con el sistema de nodos, solo que en ocasiones este modo compacto que tenemos aquí es más útil cuando tenemos materiales sencillos, mientras que aquí podemos tener árboles muy complejos con diferentes modificaciones que necesitemos hacer para la construcción de los materiales. Esta estructura es mucho más fácil de manejar de manera visible, ya que podemos entender las diferentes conexiones que hay con las propiedades y características de cada material. Hacer ese tipo de cosas dentro de este material compacto es un poco más complejo, pero también se puede hacer. Lo que tenemos que hacer ahora antes de comenzar a construir y hacer estudios de materiales es setear o configurar una escena que nos permita ver los materiales tal cual y como son. En este momento la previsualización que tenemos acá nos está mostrando un HDRI, que es el que se está reflectando en esta esfera que tenemos acá. Un HDRI básicamente es una foto de 360 grados que contiene la información lumínica del entorno que se fotografió. Pero esos HDRI en particular tienen un problema y es que tienen radiación lumínica o tienen temperatura de color. La temperatura de color es un concepto básico y muy importante en todo el campo de la fotografía, la videografía, la filmografía y todo lo que tenga que ver con cámaras y render. Lo que define la temperatura de color es que tenemos algunos rangos como luces cálidas y otros rangos como luces frías que definen tanto las luces naturales que tenemos como las luces artificiales. Esa temperatura de color tinta de alguna manera las luces y las sombras de los objetos. Por eso cuando estamos construyendo materiales debemos hacer o construir un entorno de trabajo que contenga una luz neutral. Y ese entorno con luz neutral debería estar tirando o mostrándonos luz blanca. Hacer esto en computadoras es bastante sencillo. Para construir ese entorno neutral, entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a volver temporalmente al layout. Aquí tenemos un cubo de base, el cubo normal, es el que voy a utilizar como pieza. Después lo iremos cambiando por cada uno de los objetos que vamos a ir texturando, pero por ahora lo vamos a utilizar como referencia. Lo que vamos a hacer es que necesitamos un piso para que la luz pueda proyectar sombras y también para que la luz se pueda reflectar o rebotar dentro de los objetos. Por lo cual vamos a adicionar un plano. Voy a decirle Shift A, Mesh, Plane, y este plano vamos a decirle que es de más o menos unos 15 metros. Puede ser un poco más grande o un poco más pequeño. Tengan en cuenta que los objetos que estamos o que hemos venido trabajando hasta ahora para el modelado son objetos que podemos manejar o manipular con las manos. Entonces son más pequeños. Recuerden que este cubo tiene 2 metros. Lo segundo que vamos a hacer es que vamos a ubicar el cubo donde debe estar, es sobre el piso. Así que lo vamos a mover, voy a presionar N para ver los controles de transformación. Y para este caso entonces sobre el eje Z, dentro de la localización, location, vamos a moverlo 1 metro. Con eso entonces nos aseguramos que el cubo quede sobre el piso. Lo siguiente que vamos a hacer es crear un material blanco totalmente para adicionárselo a los dos objetos que tenemos en este caso, el piso y nuestro objeto de referencia. Entonces vamos a ir al apartado de materiales
Y allí tenemos que en el base color, si lo notan, no es totalmente blanco, así que vamos a colocarlo blanco totalmente. Lo mismo entonces para el suelo o el piso. Si queremos solo tendríamos que utilizar el material que ya se creó para que automáticamente copie o mantenga el color blanco que le asignamos previamente. Tengan en cuenta que de igual manera lo seguimos viendo aquí en grises y es porque recuerden que esta es la representación sólida, no es la representación de materiales o la representación de render. Si cambiamos a la representación de materiales, ahora sí tendríamos la representación del color del material en blanco. Sin embargo, por ahora no lo vamos a usar. Entonces vamos a volver al modo sólido para seguir construyendo nuestra escena tipo estudio que nos va a servir para calibrar la luz y empezar a construir o realizar los estudios de materiales. Lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a construir un triángulo básico de luz. Un triángulo básico de luz es una técnica de fotografía básica que permite manejar o empezar a entender las formas de los objetos utilizando un triángulo de luz, que básicamente son tres luces ubicadas de cierta manera particular. Una última cosa para nuestro material de referencia, vamos a quitar el especular, que usualmente en Blender siempre tiene cierto valor de especularidad, entonces simplemente lo vamos a reducir a 0. Esto para evitar obviamente cualquier reflexión y que se mantenga el color blanco. Este piso en particular, recuerden, es el que se va a reflectar sobre los objetos dependiendo del material que estemos estudiando o construyendo. Ahora sí, entonces para construir nuestro triángulo básico de luz, va a utilizar esta primera luz que tenemos aquí, la luz por defecto. El triángulo básico de luz consta de tres luces, nuevamente. Una luz que es la luz principal y se le conoce como la key light. Entonces vamos a dejar que esta sea la key light. Esa key light la vamos a ubicar más o menos a 45 grados del objeto o de la referencia del objeto que tenemos en este caso. Entonces simplemente lo ubicamos más o menos a 45 grados. Y de igual manera sobre la altura mantenemos también una altura proporcional. Recuerden nuevamente que para el caso que vamos a trabajar, vamos a estar trabajando objetos que son manipulables u objetos de escritorio que en realidad van a estar sobre una posición mucho más baja de lo que tenemos en este momento con este cubo, que recuerden tiene una altura en este caso de 2 metros. Entonces vamos a ubicar la luz un poco más abajo. Más o menos así. Entonces tenemos una luz, una key light, una luz principal que va a estar emitiendo iluminación a nuestro objeto desde 45 grados más o menos. Y nos vamos a asegurar de que la luz sea totalmente blanca. Entonces sobre el color, nuevamente, nos aseguramos de que sea totalmente blanca. Y para el power, en particular para esta que es la key light, la luz principal, vamos a utilizar un power de 4000. Puede ser de 3000 o 4000. Para construir la segunda luz, entonces podemos utilizar esta misma como base. Voy a presionar Shift D o mayúsculas y D. Recuerden que eso nos genera una copia de algún objeto que tengamos en la escena. Y presiono Escape para que mantenga la misma posición del objeto original. Este lo vamos a colocar en el punto opuesto de nuestra key light. Esta segunda luz se conoce como la luz de relleno, también conocida como fill light, luz de relleno. Lo que hace, o la característica que tiene conceptualmente esta luz, es que sirve para iluminar las sombras duras que genera la key light, la luz principal. Y con eso se ayuda a moldear de mejor manera la forma de los objetos. Esta fill light obviamente no puede tener la misma intensidad que la key light, que es la luz principal. Entonces a esta fill light o luz de relleno vamos a decir que el power sea 1000. Por último, entonces vamos a crear la tercera luz. Nuevamente voy a presionar Shift D o mayúsculas y D. Y Escape nuevamente, y esta la vamos a colocar detrás del objeto. Puede ser por acá. En realidad no es importante si está un poco más acá o si está por acá. Lo importante es que esté detrás del objeto. Lo que hace básicamente o conceptualmente esta luz, que se le conoce como la rim light o la luz que bordea, básicamente lo que hace esta luz es que nos sirve para separar el objeto del fondo. Lo que hace esta luz es que ilumina la silueta del objeto desde la parte posterior
y eso hace que el objeto se separe del fondo, cualquiera que tengamos. De igual forma, entonces esta luz tendrá una intensidad menor a la key light, a la luz principal, así que vamos a dejar algo así como 1000. Podemos reubicar un poco mejor las luces, es posible que coloquemos esto un poco más arriba y la rim light o la luz del borde también la podemos colocar un poco más cenital. Eso también para evitar que la cámara no choque directamente con la luz, que no tengamos una reflexión directa sobre la cámara que estamos utilizando. Con esto tenemos entonces un setup, una diagramación básica de un rig o de un sistema de iluminación simple que se conoce como el triángulo básico de luz. Una luz principal, una key light, una luz de relleno, una fill light y una rim light, una luz para el borde, que recuerden que va a ser la encargada básicamente de separar el objeto del fondo. Si en este momento entonces volvemos o regresamos al espacio de trabajo del shading, noten que entonces ahora sí empezamos a tener ciertas cualidades de luz que tenemos que empezar a trabajar. Para poder ver las luces o el triángulo de luz que estamos construyendo en base a la iluminación de nuestro objeto de referencia, que es el cubo, tenemos que eliminar el HDRI que estamos viendo en este momento. Para eso entonces vamos a ir a las opciones del shading y aquí vamos a decirle dentro de la categoría del lighting que vamos a utilizar las scene lights. Vamos a utilizar el triángulo básico de luz que acabamos de construir. Y también que vamos a utilizar el scene world. No vamos a utilizar el HDRI, este entorno fotográfico que tenemos acá. Scene world. Y con eso entonces tenemos un entorno de luz neutra basada en luz blanca. Tenemos que hacer otros ajustes y construir otros objetos que nos van a servir de referencia. Noten que las dos esferas que teníamos aquí representando el gris medio y la esfera de reflexión no se ven en este caso, básicamente cuando hicimos los cambios sobre la utilización de las luces que tenemos en la escena y el entorno gris que tenemos acá. Entonces vamos a tener que construir estas esferas de manera directa sobre nuestra escena. Voy a regresar entonces temporalmente al layout nuevamente. Voy a decirle Shift A y vamos a crear tres esferas. La primera, entonces vamos a decirle que es una UV Sphere. Esta UV Sphere puede ser de 50 centímetros, 0.5. La ubicamos de manera que podamos verla y también obviamente la utilizamos o la colocamos sobre el piso. Entonces esta sería 0.25, perdón, 0.50. Y la colocamos aquí en la parte de adelante. De estas bolas vamos a necesitar 3, pero vamos a decirle que nos muestre no las caras de los polígonos, sino que nos la muestre de manera suavizada. Así que damos clic derecho y le decimos Shade Smooth. Con esta, entonces sí vamos a replicarla. Entonces Shift D. Y hacemos otra copia, Shift D. Y las tenemos acá. Entonces son 3 bolas particulares que nos van a manejar 3 cualidades características de la siguiente manera. Esta primera entonces va a ser la bola blanca, por lo tanto vamos a crear un nuevo material que va a ser el material Shading White. Shading es el término que se va a utilizar de aquí en adelante para la construcción de materiales. Shading básicamente es la forma en que se comporta la luz sobre los distintos objetos. Es la forma en que vamos a construir las características de los materiales. Entonces vamos a decir que este es el Shading White. Y a este material nuevamente vamos a decir que el color es blanco puro. Para nuestra segunda esfera vamos a crear otro material que en este caso es el Shading Gray. Y vamos a decirle que el color entonces es un gris medio, más o menos. Y para la tercera bola vamos a crear un mirror, un material o un shading de espejo que reflecte todo lo que está en su entorno. Vamos a crear entonces un nuevo material y este es el Shading Mirror.
Y para este entonces lo que vamos a hacer es, el color nuevamente es blanco, el metallic es completo, es totalmente metálico, 1, y el especular también es 1. Y para que sea totalmente reflectivo vamos a quitar el roughness, vamos a quitar 0. Roughness es básicamente la propiedad que permite que los valores sean totalmente lisos o ásperos. Cuando tenemos un valor en 0, es totalmente liso. Y para este caso obviamente necesitamos una característica lisa para que sea un material reflectivo completamente como el de espejo. Con esto entonces regresamos nuevamente a nuestro espacio de trabajo Shading. Y dentro del Shading entonces ya tenemos las 3 esferas que nos van a permitir manejar o ver siempre la esfera blanca, el blanco como blanco, el gris como gris y la reflexión completa. Esta configuración lo que nos va a servir es mantener o manejar un entorno neutral. Cualquier material que creemos dentro de este entorno va a servir bajo cualquier condición de luz que creemos de manera artística para cada una de nuestras escenas. Es la forma en que se hacen los estudios de materiales. Por último, vamos a ajustar algunas propiedades del render. Noten en este caso que la esfera que maneja la reflexión no está reflectando en este momento el piso. Y en las áreas de contacto, noten que no tenemos una buena definición o separación entre el objeto y el piso, o el objeto sobre el cual se sobrepone. Entonces vamos a ir a las propiedades de render. Aquí dentro de las propiedades de render hay varias opciones que debemos marcar. La primera es esta, para manejar la reflexión, o que esta bola que tenemos como mirror empiece a reflectar el ambiente como tal, o el espacio que se encuentra a su alrededor, debemos marcar la opción Screen Space Reflections. Chequeamos la opción y con eso entonces sí empezamos a ver que se reflecta el entorno sobre la esfera cromada o espejo que habíamos construido. Y para obtener las sombras de contacto, para evitar estas mezclas de color que no nos identifican dónde se chocan los objetos, vamos a activar la opción del Ambient Occlusion o la oclusión ambiental. Esta opción básicamente lo que nos va a permitir es definir de mejor manera dónde se chocan los objetos unos con otros. Esta opción es configurable. Podemos decirle que la distancia y el factor tengan una medida más grande, de manera que podamos empezar a manejar o ver de mejor manera más sombras de contacto sobre los objetos. Voy a colocar distancia en 2 metros y factor a 2 más o menos. Tengan en cuenta de igual manera que esta opción, el Ambient Occlusion, es una opción de render lenta y requiere bastantes recursos de la máquina. No es necesaria, así que si no cuentan con una computadora con buenos recursos, es preferible que mantengan esta opción desactivada. Por último, entonces lo que vamos a hacer es que las esferas que tenemos acá, las tenemos en la parte de atrás de la luz principal. Simplemente las vamos a ubicar un poco más adelante para que tengamos la referencia clara desde la vista frontal. Así que seleccionamos las 3, presionamos la tecla T para ver los controles o utilizan los atajos de teclado. Vamos a seleccionar Move y en este caso los vamos a desplazar enfrente de la luz principal. Con eso entonces tenemos ya nuestro setup listo. Lo que vamos a hacer es simplemente organizarlo dentro de las collection que tenemos aquí, para trabajar siempre de manera organizada. Entonces a este collection lo vamos a renombrar, vamos a decirle que este se llama el estudio. Vamos a crear una nueva carpeta y esta carpeta van a ser las balls. Allí vamos a colocar las 3 esferas, pero las vamos a renombrar. Esta es la mirror, esta es la gray o la gris y esta es la white o la blanca. Tenemos también entonces nuestro piso. Este es el floor. Una nueva carpeta para las luces. Lights. Y para el triángulo básico de luz entonces tenemos la key, la luz principal, la luz de relleno, fill, y la luz posterior que va a iluminar los bordes o la rim.
Seleccionamos las luces y simplemente las organizamos dentro de la carpeta. Con esto entonces de manera organizada podemos empezar a trabajar y a construir los diferentes estudios de materiales para la escena o las escenas que vayamos a construir. Recuerden la importancia de hacer este tipo de calibración de la luz es simplemente evitar cualquier variación que nos pueda generar la temperatura de color característica de las luces, de manera que podamos construir materiales que nos van a servir en cualquier tipo de iluminación que construyamos posteriormente para las escenas que construimos. Guardamos entonces nuestro archivo, File, Save As, y el nombre será simplemente Estudio, o Estudio Lighting, Estudio de Iluminación, o Escena de Configuración de Materiales, como quieran llamarlo, está bien. Entonces este es el estudio, voy a colocarle simplemente Estudio y Save As. En la próxima sesión entonces vamos a ver los shaders con los que cuenta Blender. Esos shaders, recuerden, básicamente van a ser algoritmos matemáticos que definen cómo se comporta la luz sobre los objetos.